El tema que a continuación se expone se inserta dentro de los estudios de desastres desarrollados desde las ciencias sociales. El análisis de los desastres a partir del campo de lo social ha permitido entender que no es la naturaleza la causa de los daños y las pérdidas que generan los desastres, ni tampoco de los desastres mismos, sino que existen determinadas condiciones sociales, económicas y políticas previas a la manifestación del desastre que establecen relaciones desiguales entre los diferentes grupos de la sociedad. Entonces, son a partir de estas condiciones de desigualdad social que debemos comenzar por explicar la manifestación de los desastres y no a partir del dualismo ideológico de sociedad-naturaleza. Los seres humanos dependemos por completo de la apropiación material de la naturaleza, pero esa apropiación se da a través de relaciones de poder donde pocos son los dueños de los medios de producción y muchos los trabajadores asalariados. De ahí que los desastres bien pueden considerarse como la manifestación del continuo proceso de despojo, resultado de la acumulación del capital. Desde esta perspectiva, los desastres quedan enmarcados dentro de la red política, económica y jurídica generadora de condiciones de vulnerabilidad y riesgo. Estos dos conceptos son clave para entender el proceso de desastre. Por un lado, el riesgo entendido a partir de dos atribuciones, responsabilidad y evitabilidad, y por el otro lado, la vulnerabilidad definida como una condición social emanada del continuo proceso de despojo al que ha sido expuesta una gran parte de la humanidad. Por consiguiente, no es natural perder la casa por inundación o la vida en una construcción derrumbada durante un sismo. En otras palabras, no es parte de la condición humana el ser aplastado y enterrado bajo un deslizamiento disparado por un terremoto. Los terremotos ocurren, pero el desastre es solo producido por la acción o inacción humana. Los desastres, entonces, son acciones generadas por la propia mano del ser humano, y como tal existe responsabilidad y es posible su prevención. Y es aquí donde el campo jurídico tiene mucha tarea que realizar. El investigador colombiano Wilches Chaves, desde hace un poco más de una década, impulsa una propuesta de derechos de personas afectadas por desastres. Es un listado de derechos que ha servido como indicador para observar si se ha avanzado hacia una mejora de las condiciones de vulnerabilidad o por el contrario, avanza hacia una mayor vulnerabilidad. A escala internacional no existen instrumentos normativos propios que regulen respecto al tema de los desastres. Hasta ahora la respuesta a los desastres a escala internacional se ha basado básicamente en la asistencia humanitaria, asistencia guiada esencialmente a través del sistema de derechos humanos. Sin embargo, existen ejemplos reales que ponen en duda varias de las afirmaciones que se hacen con respecto a qué son los desastres y qué asuntos involucran. El caso de una avalancha de barro que arrasó con la ciudad de Tirnau, Rusia, murieron varias personas y numerosos edificios fueron destruidos. Los diques se encontraban deteriorados. El sistema meteorológico de ese país, junto con las autoridades locales, advirtieron del riesgo, pero no se realizaron medidas preventivas. Familiares de las personas que perecieron solicitaron indemnizaciones, pero sus demandas no fueron atendidas. Se les dijo que las causas de esas muertes eran naturales, el Estado no era responsable. Las familias afectadas apelaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual falló a favor de los familiares y resolvió que las autoridades incumplieron su obligación de proteger la vida por no ejercer medidas preventivas. Otro ejemplo es la ciudad de Aquila, Italia, donde las afectaciones de la ciudad por un sismo en abril del 2009 tuvo repercusiones legales. Con motivo de una secuencia sísmica en el área, se había reunido una comisión de científicos y funcionarios de protección civil. Concluyeron que las evaluaciones de dicha secuencia sísmica no daban elementos para asegurar que existiera peligro. Por tal motivo no se emitió recomendación alguna. Días después ocurrió el sismo que generó 308 muertes. Familiares y personas afectadas iniciaron una demanda judicial contra los miembros de la comisión, a quienes acusaban de esas muertes por no haber valorado ni informado del riesgo del terremoto. Después de un año, la Procuraduría de esa ciudad finalizó sus investigaciones y resolvió culparlos por homicidio culposo. Otro ejemplo más es el caso ocurrido por el terremoto en Chile en febrero de 2010, el que posteriormente generó un tsunami que impactó en las costas del sur de este país, destruyendo varias localidades. Semanas después a esto, el gobierno de Chile admitió que la Armada había cometido un error al haber descartado inicialmente un tsunami tras el terremoto. La presidenta de este país reconoció que dicho fenómeno había causado más decesos que el terremoto. 2 años después, la justicia chilena inició el proceso contra 8 exfuncionarios de la Oficina Nacional de Emergencia, acusados de homicidio por la muerte de 156 personas y varios desaparecidos por la demora en la alerta de tsunami. Estos ejemplos plantean asuntos esenciales en el estudio de los desastres.
Por un lado, evidencia que la naturaleza no es la causa directa de la muerte de las personas, sino que ésta es atravesada por factores de diferente índole que corresponden al ámbito de la praxis humana, donde los intereses políticos y económicos de los tomadores de decisiones juegan un papel importante. Por otro lado, que el ámbito jurídico comienza a formar parte de la comprensión de los desastres de forma trascendental. El problema que se presenta con respecto a este último punto es que desafortunadamente el derecho retoma la idea de desastre como evento, como suceso de la naturaleza o como crisis, de ahí que los equipare con situaciones de conflicto armado o guerras. Aunado al asunto de que el derecho formal, es el derecho hegemónico del que solo sus leyes y normas son las que rigen al conjunto de la sociedad sin contemplación hacia otras formas de justicia. Entonces, ¿qué posibilidades existen de avanzar en una reducción de la vulnerabilidad social a desastres? Esto no es un problema sencillo de resolver. Ponerlos a debatir con el derecho plantea cuestionamientos que pueden encarar postulados de mucho reconocimiento por el gremio de los juristas. Este es el reto y las ciencias sociales no deben dejar de abrir el debate.